Saludo hasta ahora a Andrés Nieto, que es experto en seguridad, que fue subsecretario de Seguridad y que nos acompaña hasta ahora. Gracias por estar en Noticias Caracol en vivo. Pablo, muchas gracias por la invitación. Nuevamente entonces un intento de hurto, esta vez toca a las fibras de la Policía Nacional porque es el hermano de la directora de Tránsito y Transporte y nuevamente entonces la capital con este tema de los robos. Quisiera saber cómo está la capital en este momento en materia de hurtos. Pues Pablo, primero unas condolencias y un abrazo solidario a la General Blanco, quien ha hecho un trabajo extraordinario, no solo en tránsito y transporte, sino en su desarrollo de la carrera al interior de la policía. Pero vamos a ver el tema de los hurtos que preocupa. Para poder empezar es importante decir que este año, en lo corrido de 2025, Bogotá registra alrededor de 51.000 hurtos. Esto no solo lo que se denuncia, y estamos hablando de hurto a personas. Aquí no se incluye el hurto a comercio, viviendas, que son adicionales. Cuando lo comparamos con el mismo periodo del año 2024, tenemos una disminución de alrededor de 3.000 casos. El mismo periodo, 51.200 casos se presentaron en Bogotá. Sin embargo, el problema en este es el manejo de armas, que ahí sí tenemos aumento. Es decir, tenemos menos casos de hurto, pero en esos casos de hurto que son menos, tenemos más con el uso de arma de fuego. Estamos hablando que el año pasado el uso de arma de fuego en el mismo periodo era del 6% del total de los casos de hurto. Hoy llegamos casi al 8% del total de los casos de hurto. Resultado, los delincuentes cada vez más están accediendo a armas de fuego para atacar a sus víctimas y eso hay que prestarse la atención porque ha sido una tendencia que sigilosamente ha aumentado en los últimos 2 años. Es decir, que con base en esa respuesta que usted me está dando, cuando me dice se han disminuido los hurtos, pero se ha aumentado el uso de armas, los hurtos cada vez son más violentos en la capital. Sí, los hurtos cada vez son más violentos. Cuando hablamos de las armas, incluso vuelvo a insistir en lo que hemos advertido desde el año 2023, y es que en Bogotá se están alquilando incluso armas por horas. Y lo llegamos a decir en el detalle desde la Universidad Central diciendo que la hora vale desde 25.000 pesos hasta 130.000 pesos dependiendo del tipo de arma. Armas que son desde hechizas, pero capaces de generar un disparo con proyectil de fuego, hasta armas totalmente acondicionadas y originales. Recordemos que incluso en el lamentable caso del senador Miguel Uribe, ya se dijo que esa arma era legal, oficial, que se había comprado y que llegó aquí a manos de delincuentes. Tal como usted lo dice, como nosotros podríamos sumar en las armas de fuego, las armas blancas y las armas contundentes en los hurtos en Bogotá, tenemos esa realidad. Cada vez más los delincuentes están siendo más violentos y quieren, como sea, asegurar el botín. Lastimosamente es muy rentable el tema del hurto, ellos se han dado cuenta y ya no importa la vida, sino que quieren ese elemento a como de lugar. El hurto más común sigue siendo el hurto a personas, celulares. ¿Cuáles son los hurtos más comunes en la ciudad? El más denunciado es el hurto a personas. Estamos hablando, como les conté, este año alrededor de 51.000 casos, solo lo que se denuncia. Y dentro del hurto a personas, el elemento más hurtado es el teléfono celular, con más de la mitad de los casos, el 66%. Luego siguen los elementos de joyas, cadenas, relojes de alta gama, anillos, etcétera, especialmente visibles. Y luego otros elementos muy particulares que van desde ropa hasta otros dispositivos electrónicos. El tema del hurto a celular, que es una categoría del hurto a personas, sigue siendo uno de los principales focos, no solo en Bogotá, sino en todo el país. Y es que hoy el elemento que más te genera dinero rápido a un delincuente es precisamente el teléfono celular y luego siguen las joyas. Claro. También quisiera saber, frente al tema del uso de armas, cuáles podrían ser, digamos, esas decisiones que se deberían tomar en términos, por ejemplo, de la prohibición de armas. ¿Cómo podríamos actuar en este momento para evitar que siga pasando el aumento de la violencia en los hurtos, Andrés? Y no solo en los hurtos, Pablo, en los homicidios también tenemos un grave problema. Y es Ujú. que los hurtos generan un uso de arma, pero en las muertes violentas la situación no es menor. Del 100% de las muertes violentas, que además tenemos un aumento del 6,9% este año respecto al año anterior en homicidios, ya casi la mitad son sicariatos o por lo menos está inmersa un arma de fuego. Y eso debería preocuparnos porque Bogotá trae una tendencia no solo de disminución del homicidio, sino que la mayoría de sus homicidios eran sociales, de convivencia, riñas alrededor de sitios de expendio de licor, etcétera. Pero estamos hablando de una violencia alrededor de ese uso de armas. Y el problema, como muy bien usted lo ha dicho, no son las armas legales. ¿Por qué? Porque los controles, el seguimiento, toda la situación alrededor de
buscar dónde están las armas se hace con las personas que tienen lo que antes se llamaba salvoconducto, que no se han vuelto a expedir desde el 2016 luego del proceso de paz. Pero el problema no son las armas legales ni de las empresas de vigilancia o quién va y expone su cédula, su nombre completo, su dirección para registrar el arma. El problema son las armas de los delincuentes y ahí sí hay un vacío legal. Hoy se estima que en Colombia, entre grupos armados, bandas delincuenciales, más de 3 millones de armas circulan en el país sin ningún tipo de control. Y es que, como hemos dicho, acceder hoy a un arma es absolutamente fácil. Se pueden comprar, se pueden arrendar, se pueden incluso encargar. Si alguien quiere un arma en particular, se la consiguen en menos de una semana. Y esto genera una preocupación no solo para las autoridades, sino también para la ciudadanía. ¿Qué debería pasar? ¿Cuál es el paso a seguir? Uno, se requiere un control mucho más fuerte sobre el tema de armas y sobre el flujo de las mismas. Una pregunta que nos hemos hecho hace bastante tiempo es ¿cómo han vuelto a entrar armas a Bogotá? Y en eso, por ejemplo, las cadenas de abastecimiento, las cadenas de frío, donde fácilmente se pueden entrar, sacar tanto armas como municiones, debería prestarse la atención. Pero lo segundo, la política de control de armas tiene también que mirar no solo a los grupos armados, porque los grupos armados evidentemente pues, nos tienen un problema de hace más de 50 años en este país, pero hoy también las bandas están accediendo a esas armas e incluso se ha llegado a ver que cuando los grupos armados cambian su dotación de armas, pues terminan estas otras armas en manos de las bandas delincuenciales, las más pequeñas, las urbanas. Y una última, no menos importante, es el rastreo de las armas. Recordemos que Colombia está en deuda de avanzar en un 100% en la famosa huella de los proyectiles. Cada una de las armas en este mundo deja en la vaina, es decir, en la bala, una huella única, es como una huella dactilar. Y ese registro es el que permitiría saber, por ejemplo, cuántas veces se ha usado la misma arma en diferentes eventos, incluso por dónde están llegando y cuál es su origen. Y a suma de ello, también se requieren unos operativos mucho más fuertes en todo el país, porque es que en Bogotá no se producen armas, todas llegan. La pregunta es cómo están llegando y no pasa nada. Y ahí es donde deberíamos prestar la atención. Sí, es con esto lo despido. Si acaban de asesinar en medio de un intento de hurto, esto lo están investigando. Cuando hablo de la investigación es porque es muy preliminar el hecho ocurrido en el barrio Quiroga al hermano de la general Susana Blanco. Si ocurre esto, esto puede hacer un llamado a las autoridades para que investiguen más rápidamente lo ocurrido con el hermano de la general, pero también con los otros hurtos ocurridos en la capital de la República. Es una presión, ejerce una presión. Ojalá, claro, necesitamos una presión, pero aquí hay algo importante y es que no solo cae en policía y fiscalía, sino cae en unas medidas mucho más duras que debería tener la ley para darles herramientas a la investigación. Hoy el tema del porte de las armas y del uso es un agregado, pero no es el punto central de una investigación. Y eso no es culpa de policía ni de fiscal, es culpa de la normativa colombiana. Ahí debería fortalecerse y reforzarse el Código Penal y las categorías de Código Penal. Pero incluso hay algo que todavía hay un vacío, que desde el 2010 se ha intentado y que no ha avanzado, y es la regulación de las otras armas que sin ser originalmente de fuego terminan por servir para un proyectil de fuego. Son las armas neumáticas, las de fogueo y las hechizas, que con algún tipo de aleación interna, es decir, intervenir el arma técnicamente, sirven para ese tipo de cosas. Y esos vacíos hace que así la policía haga el mejor trabajo como lo viene haciendo la fiscalía, pues en el marco de la ley siempre la investigación va a tener una talanquera, un talón de Aquiles o no va a tener todas las herramientas para poder judicializar de forma mucho más fuerte. En medio de esto, pues esperamos que la investigación avance mucho más rápido y que también, insisto, se le preste atención a estos hurtos con arma de fuego que están aumentando y que debe importarnos porque en medio está la vida de las personas. Por supuesto, es lo más importante, proteger la vida de las personas. Andrés, muchas gracias por habernos atendido hoy sábado en medio de esta entrevista. Pablo, muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer